Quiero esta noche hablar sobre la gente difícil. O sea, no vamos a hablar de usted hoy, vamos a hablar de la gente difícil. Y quiero hablar sobre el perdón. También a esto le he llamado muchas veces la cabra, porque vamos a hablar de, le dije, gente difícil. Míreme acá, ¿alguna vez lo han traicionado a usted? ¿A cuántos los han traicionado alguna vez? Quiero ver las manos a los que los han traicionado. Ahora baje la mano. ¿A cuántas veces ha traicionado usted a alguien? No, hay menos, hay menos. Ok, mire pues. Siento que hay así como, sí. Ok, mire pues. Cuando usted piensa en traición, ¿en qué persona piensa? ¿Qué persona se le viene a la mente cuando piensa en una persona traicionera? De la Biblia digo yo, porque ya me va a decir mi marido. No, espérame, mejor le aclaro, ¿verdad? Cuando pensamos en traición, ¿se le viene algún nombre de alguien de la Biblia? A la mayoría se nos viene San Judas. No era San Judas, ¿verdad? Pero todos por el relato del Nuevo Testamento y que conocemos que fue lo que pasó con Judas, todos nosotros tenemos la tendencia a que cuando pensamos en una persona que traiciona, rápidamente pensamos en Judas. De hecho, hasta le decimos a la gente: vos sos Judas. De hecho, mire, yo creo que fíjese que Judas es un nombre pues bonito, viene de Judá, que era uno de los hijos de Israel, una de las tribus de Israel. Judá significa alabanza al Señor o alabado sea el Señor. O sea, la raíz del nombre Judas no es mala, pero el cuate se paseó en el nombre, ¿verdad? Yo no conozco a nadie que le llamen, ¿cómo le ponemos al niño, verdad? Judas Alejandro. O sea, yo no encontraba a nadie que le quiera poner a su hijo Judas. A nadie. ¿Usted conoce algún Judas? ¿Verdad que no? Digo de nombre, pues, no señale, de nombre. Entonces, mire, porque Judas vino a ser sinónimo de traición. Y nadie quiere que lo asocien con una persona traicionera. Pero pensemos un momento, ¿a cuántos de ustedes, ya honestamente, no levante la mano ni nada de eso, pero cuántos de ustedes han sido ofendidos, han sido traicionados de una manera que les ha marcado el corazón? Y que probablemente ha pasado tiempo y todavía usted tiene la impresión de que eso todavía no ha sanado. Yo creo que la mayoría podríamos levantar la mano en hablar de estas cosas, pero de eso quiero hablarle esta noche. Quiero hablarle de lo difícil que es tratar con gente que traiciona. Para empezar, quiero leer un versículo de Pedro, bueno, un par de versículos de la primera carta de Pedro, y quiero que lea conmigo capítulo 5, versículo 2 y 3 de la primera carta de Pedro. Quiero que note un detalle allí. ¿Cómo comienza el pasaje? El versículo o estos versículos fueron escritos para los pastores. Quiero que note bien eso. Dice: cuiden como pastores el rebaño de Dios. Otra vez, ¿cómo dice? Cuiden como pastores el rebaño de Dios. Antes de seguir leyendo, este es el punto. La Biblia usa varias metáforas para referirse a la iglesia. Por ejemplo, la Biblia compara a la iglesia con un ejército. La Biblia compara a la iglesia con una familia. La Biblia compara a la iglesia con un edificio. La Biblia compara a la iglesia con un cuerpo. Y la Biblia compara a la iglesia con un rebaño. Hay 5 metáforas en el Nuevo Testamento que comparan a la iglesia con un colectivo, con un grupo, o sea, dando a entender que la iglesia no está formada por
una persona, por ejemplo, esa gente que no se congrega, o sea, ustedes no, que dice, yo no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia. Y le dicen, la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Mire, está confundiendo la gimnasia con la magnesia, porque no es lo mismo decir soy la iglesia que soy el templo del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. La iglesia es un grupo, de hecho la palabra eclesía significa asamblea, grupo de personas, aquellos, plural, que salieron fuera. Esas son las acepciones de la palabra eclesía. Así que no es una persona. Yo soy parte de la iglesia, pero yo solo no soy la iglesia. Soy la iglesia junto con todos ustedes. O sea, una persona no puede ser ella misma la iglesia de manera absoluta. Necesitamos a los demás. Ahora, cuando leemos aquí, por eso le dije de las metáforas con las que la Biblia compara, el Nuevo Testamento compara la iglesia. La Biblia compara la iglesia con un rebaño. Y mire cómo dice, leamos ahora el pasaje: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Ok, la Biblia compara a la iglesia con un rebaño, y en este rebaño hay un pastor, porque está usando la figura. Usted sabe que Israel era un pueblo agrícola y ganadero, y aunque no solamente tenían vacas, bueyes, eminentemente lo que se dedicaban era al pastoreo de ovejas. Así que Dios usa esa figura que ellos van a entender, ¿verdad? Un grupo de ovejas, alguien que las cuida, las guía y las alimenta. ¿Cómo se llama el que las guía, las cuida y las alimenta? Pastor. Así que aquí Pedro está usando esa figura, hablando de la iglesia, y dice: hay un pastor y hay un grupo de ovejas. Ok, así que nosotros somos un rebaño. Yo creo que cada iglesia local es un rebaño dirigida por un pastor. Amén. Ustedes son un rebaño, ¿verdad? Dirigidas por su pastor. El asunto es, y aquí está lo curioso, que en un rebaño, al estilo oriental, o sea, del lado de donde se escribió la Biblia, en el tiempo en que se escribió la Biblia y hasta el día de hoy, los rebaños en Israel no solo están compuestos por ovejas. Míreme. Los rebaños no solo están compuestos por ovejas, sino que los rebaños tenían, por ejemplo, cabras, perros, y hasta en algunas ocasiones habían cerdos. O sea, alguien tenía un grupo de ovejas, pero tenía un cerdo, también lo echaba ahí en la colada, ¿verdad? Y tenía un perro que ayudaba a veces a cuidar a las ovejas, pero en todo rebaño también habían cabras, principalmente ovejas con cabras. Qué silencio. ¿Ya vio la foto? No, usted no está ahí. No está ahí, pero solo vea esta metáfora. Entonces, si hay un pastor y hay ovejas, las ovejas son ustedes. Las ovejas son ustedes. Ok. También hay cabras. No díganme. Hay perros y hay cerdos. Bueno, las ovejas son figura de los cristianos, de los hombres y las mujeres que han sido salvados por el Señor y que tienen la particularidad que tienen las ovejas. Son dóciles, se dejan guiar. La Biblia, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Está hablando él de una característica propia de las ovejas, que son
son seguidoras. Es muy extraño encontrar ovejas rebeldes. Las ovejas son rebeldes cuando están en la edad de adolescencia de oveja, pues, o sea, dicen que cuando están entre los 6 meses y el año, que son locas, que les gusta andar saltando por todos lados, pero después se calman, como usted. Solo es una etapa, pero las ovejas son dóciles, son aptas para guiar, generalmente no dan problemas, igualitos a ustedes, gloria a Dios. Entonces, mire pues, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque una de las cosas curiosas es que las ovejas se acostumbran tanto a la voz de su pastor que basta con que él hable para que ellas se sientan seguras y para que ellas sepan hacia dónde hay que ir. Entonces ya ahí no hay problema, las ovejas son ustedes, amén. Pero también hay perros, y cuando yo leo en el Nuevo Testamento, los perros representan constantemente aquellas personas que se apartan del Señor. Segunda de Pedro 2:22, mire lo que decía Pedro: en su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. El perro vuelve a su vómito. Y es una cosa curiosa, eso de que el perro vuelve a su vómito habla de personas que constantemente son gobernadas por sus impulsos y se apartan constantemente detrás de lo que no conviene. Por ejemplo, yo he visto, no sé si usted ha visto un perro que vomita y después se come su propio vómito. Usted dice: pero ¿por qué hacen eso? Porque, ¿sabe? El perro vomita, tiene un espasmo, vomita, y después que vomita, el perro dice: uy, qué feo eso que sentí. Y después dice él: huelo a comida, comida caliente, y se la vuelve a comer. Por esa razón se comen el vómito. O sea, es sus propios instintos lo hacen comer la suciedad que acaban de desechar. Y esto es una figura claro de aquellas personas que son gobernadas por sus instintos naturales, carnales. ¿Aló? Hay gente en la iglesia que no vino hoy. Mejor sigamos. También hay cerdos. Y los cerdos son aquellos, como dice ahí en ese versículo: la puerca lavada se revuelca en el lodo. O sea, está en su naturaleza. Usted puede, no sé si usted ha visto, a veces en películas, ¿saben? Esos cerditos rosaditos que le ponen hasta su moño, ¿verdad? Más se tardaron en bañarlo que en irse a revolcar en el lodo, porque está en su naturaleza. O sea, personas que todavía no han podido controlar su naturaleza. Pero también Mateo capítulo 7 versículo 6, Jesús dijo estas palabras, otra vez asociando perros y cerdos, como lo hizo Pedro: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Solo para hablar un poquito, las perlas. ¿Sabe con quién compara el Señor a las perlas? ¿O a quiénes compara con las perlas? A nosotros. Diga: a mí. Cuando la Biblia cuenta sobre la parábola de la perla de gran precio, se refería a usted. Amén. Ok, pero miren lo que dice aquí. Habla de los cerdos, porque de eso quiero hacer notar esto: no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Saben qué característica el Señor está mostrándonos acerca de los cerdos aquí? Es que son personas que luego de apartarse de la fe atacan a las perlas, buscan despedazar la iglesia del Señor. Y yo conozco gente que no solamente se aparta de la fe, sino que hace grandes esfuerzos
por dañar a la iglesia, por publicar cosas, por decir cosas, por inventarse otras. Eso es una actitud como la de un cerdo. Pero como de esos no hay aquí. Y ahora las cabras. ¿Sabe? Mire, antes de hablar bien sobre las cabras, quiero que usted tome en cuenta esto, que aunque se parecen, las cabras y las ovejas tienen personalidades diferentes. Se parecen, pero no son iguales. Las ovejas, le dije, son dóciles, se dejan guiar, y las cabras son, por naturaleza, caprichosas, son rebeldes. Se parecen, pero no son, bueno, hasta para pastorear es otro rollo. ¿A quiénes representan las cabras? Ya voy a hablar de eso, espéreme. Pero hay algo que todavía es más curioso en este asunto de las cabras. Hace algún tiempo leí sobre algo que tienen como costumbre en Israel todavía en algunos lugares, que entrenan a una cabra, la entrenan y la meten a un rebaño de ovejas. En esos lugares donde hay varios rebaños, porque es una hacienda muy grande con muchísimas ovejas, tienen a administradores o a pastores que se encargan de ciertos grupos de ovejas, de cuidar a esas ovejas, pero insertan dentro de ese rebaño también a una cabra. Meten una cabra. ¿Para qué? Para que cuando llega el día del esquile, o el día en que van a sacrificar a las ovejas por su carne, entonces no tiene el pastor que hacer todo el trabajo de guiarlas hasta el matadero, sino que sueltan a la cabra, y la cabra está entrenada. La cabra sabe a dónde debe caminar, y todas las ovejas siguen a la cabra. ¿Por qué razón? Porque la cabra tiene un carácter difícil y dominante. Las ovejas no. Mire, las ovejas son de los animales más indefensos que hay. No tienen pezuñas para defenderse, no tienen garras, mejor dicho, no tienen colmillos, no tienen dientes afilados. O sea, las ovejas son, si no hay quien las cuide, son indefensas. Son presa fácil para cualquier depredador. Por eso es que una oveja no puede sobrevivir sola. ¿Sabe hasta qué puede matar a una oveja? Una mosca puede matar a una oveja. Las moscas se le meten en las narices, en las fosas nasales a las ovejas, y ponen sus huevecillos ahí. Y luego cuando salen, ellas sienten que algo les camina. ¿Y cómo no tienen una cola para espantarse las moscas? Así que cuando ellas sienten que tienen ya los bichos que nacieron en sus fosas nasales, lo que hacen es golpearse contra los palos, las paredes, contra lo que puedan, para quitarse esa molestia, y terminan matándose a sí mismas. ¿Sabe qué hace el pastor para evitar que estos insectos puedan poner sus huevos en la nariz? Les ungen con aceite, y eso espanta a las moscas. Por eso David decía: unges mi cabeza con aceite. Era para evitar que se infectara la cabeza de la oveja. Qué interesante, pero bueno, un día vamos a hablar de las ovejas, porque hoy vine a hablar de las cabras. Entonces le estaba contando que insertan una cabra en el rebaño, y entonces hay ciertas señales que hacen con la cabra, y la cabra empieza a caminar hacia el lugar donde van a matar a las ovejas. Y entonces la cabra las guía, tiene un temperamento dominante, no es pastora ella, pero ella ha conseguido que las ovejas las sigan. Yo conozco cabras en muchas iglesias, y la gente le hace más caso a la cabra que al pastor de la iglesia. Aquí no, pero entonces allá va la cabra, las lleva todas al matadero, y allá van todas las ovejas, porque para eso son buenas las ovejas, para seguir un líder. Ahí están las ovejitas, mire. A esa cabra le llaman la cabra de Judas.
Por eso empecé hablándole de ese su amigo, Judas. Mire usted esas imágenes. Todas las ovejas siguiendo a la cabra y van al matadero. Luego sacan a la cabra, dejan a las ovejas ahí para matarlas y luego vuelven a poner a esa cabra en otro rebaño de ovejas. O sea, la cabra se gana la confianza de las ovejas, pasa unos días con ellas y después las traiciona. Todas mueren. O sea, que en el momento en que meten una cabra al rebaño es que le quedan pocos días a esas ovejas. Dicen que las ovejas es ver morir a una oveja, o cuando la van a asesinar es una cosa terrible, porque la oveja no hace ruidos estrepitosos, sino que solloza como si fuese un niño que está conteniendo el llanto. Así lloran las ovejas cuando las están matando. Por eso hasta la Biblia decía de Jesús que como oveja no abrió su boca ante sus trasquiladores. O sea, él cayó. O sea, las ovejas no hacen grande alaraca así cuando se van a morir. No, lloran como sollozando. Entonces eso es como terrible. Entonces los pastores, cuando ya las van a matar, tratan de mantenerse alejados de ellas. Mejor ponen a la cabra para que sea ella quienes los traicione. ¿Qué tal? Yo sé que en algún momento, por eso le dije al principio, que cuando pensamos, y curioso, a esa cabra le llaman la cabra de Judas. Cuando pensamos en traición, rápidamente pensamos en Judas. Y cuando hablamos del rebaño de Dios, curiosamente hoy en día todavía existen esas costumbres de poner una cabra cuyo destino de la cabra, propósito de la cabra es traicionar al rebaño para llevarlo a que lo asesinen. Fíjese, por eso es que Judas fue como insertado en el grupo de los discípulos y su trabajo era ese, ser el traidor. Alguien tenía que traicionar al Señor. Alguien tenía que guiar a los enemigos para que lo asesinaran. O sea, es justo lo que ahora esta cabra hace en un rebaño. Por ejemplo, la Biblia dice que Judas es el que recogía la ofrenda, la contaba y la guardaba. Y cuando le tocaba a veces dar, él a veces ya no tenía el dinero, porque la Biblia dice que él se lo robaba. De hecho, la Biblia le llama a Judas ladrón. Quiero que lea conmigo Juan capítulo 12. Mire lo que dice. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? ¿Se recuerda? Es cuando María llega y le derrama el perfume carísimo a los pies del Señor. Judas se ofende y dice: pero ¿por qué este desperdicio? ¿Qué desperdicio? Lo hubiéramos vendido, dárselo a los pobres. El pobre era él. Él era el pobre. Y ahí dice, mire el versículo 6. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Ahora, lo que me llama la atención, poneme lo que sigue, es la palabra que usan en el griego para hablar de ladrón. Habían varias maneras de llamar a una persona ladrón en el griego, pero aquí usó la palabra Juan, la palabra kleptes. De ahí viene kleptómano. Kleptes es un término usado en el Nuevo Testamento para identificar a alguien que roba con engaño. Ahora, piense, ¿cómo es más feo que le roben a usted? ¿Con violencia o con engaño? O sea, con violencia, que le ponen el cuchillo, dame el celular, sí, como no, aquí está, no, visto, no crees. Vea, rápido, usted, con tal de que no le hagan nada, ¿verdad? Sí, rápido, ¿verdad? Dame el carro con el cohete aquí, va, dame el carro, sí, ya llévate a mi mujer, no, hay que te quede. Bueno, ahí está usted. Bueno, eso es que te roben con violencia, ¿verdad? Pero que te roben con engaño, es que no cualquiera te puede robar con engaño. Te puede robar con engaño aquel que se ganó tu confianza.
ese es el que te roba con engaño. El que está allí, el que parece que no va a hacer nada malo, el que se hace tu amigo, el que se hace tu cercano y que de repente te roba. Por eso usaron esa palabra para hablar de Judas como ladrón, porque era alguien que robó con engaño. Judas se hizo cercano, se hizo como uno de ellos. Judas parecía uno de ellos. Hablaba como todos, se vestía como todos ellos, tenía las mismas costumbres de todos ellos, pero desde el principio su corazón estaba inclinado a la traición. En un tiempo temprano, él buscó la manera cómo sacar dinero vendiendo al Señor. Y usted ha leído los pasajes y sabe de lo que le estoy hablando. Él terminó vendiendo al Señor por 30 piezas de plata. ¿Sabe qué es lo más, voy a decir, vergonzoso del caso? Que 30 piezas de plata le pagaban a las prostitutas sagradas en aquel tiempo. Era el precio de un homosexual que se prostituía. Por eso es que la Biblia decía: no traerás precio de perro a la casa del Señor. Estaba hablando de un homosexual. Era muy común en los rituales de los dioses que usted fuera pasando sin querer por un lugar y ahora es el día de la diosa tal, ¿verdad? Y hay orgías 2 por 1. Y entonces, ¿cuánto vale? 30 piezas de plata por persona. Ese era el precio, 30 piezas de plata. Por eso es que la Biblia decía que no podía usted llevar una ofrenda de 30 piezas de plata, podría llevar 29 o 31. Y el Judas acepta eso. Eso era ofensivo, pero a él no le importó. Era, como le digo, él no tenía su corazón con ellos. Judas era otra cosa. Entonces él entró como oveja, pero con el tiempo se expuso como la cabra que era. Ahora, quiero que vea por qué esto de la cabra es tan interesante, porque en la Biblia la cabra siempre ha significado cosas malas. La cabra siempre ha significado cosas malas. Y es duro de aceptar que dentro de nuestras iglesias hay personas que tal vez, no puedo decir son una cabra en un sentido estricto como lo fue Judas, pero hay personas que tienen actitudes como de cabra entre la iglesia del Señor. Ahí están las ovejas, pero hay personas que parecen una cabra y están entrenadas para acoplarse, se acoplan muy bien, pero luego hacen algo a propósito. No es accidental, es intencional y te hacen daño. Es difícil eso, es duro eso, porque como le dijeron a Judas, era un cleptes, un ladrón que roba con engaño. Duele eso, duele. Como le dije, no es lo mismo que te asalten a la salida de la iglesia a que te roben algo dentro de la iglesia, y tal vez no sea dinero, pero es doloroso cuando es alguien cercano y hace cosas como estas. Ahora, pero el punto aquí no es si van a haber o no van a haber cabras. Usted estará pensando, ¿y aquí habrán cabras? Ahorita usted está así como viendo a quién le mira los cuernos, ve así. ¿Habrán cabras aquí? ¿Habrán? Usted dice, han de haber un par, pero no sé quién. Mire, en vez de estar viendo si hay o no, porque le voy a decir una cosa, para que se evite la quebradera de cabeza, hay. En todos los rebaños hay ovejas, hay perros, hay cerdos. Pero el perro y el cerdo es esa gente tan inestable, uno los nota. Tienen demasiados problemas por resolver con ellos mismos, pero el asunto es la cabra que está ahí, pasa ahí. Nos relacionamos tanto y de repente
hace algo que te daña, te traiciona, hace algo que te destruye la confianza. En algunos casos, ya no querés seguir viniendo a la iglesia. Y la cabra sigue ahí. Y yo sé que usted tal vez ha pensado alguna vez: yo ya no quiero ir, no le quiero ver la cara a ese fulano, a esa fulana. Y la fulana ahí está en la iglesia. Y el fulano ahí está en la iglesia. Y vos andás mordido allá afuera. Porque el punto es este: no es que aquí venimos a acabarnos a la... No, espérenme, no. Es la traición. Míreme, este es el punto. La traición y la ofensa siembran en nuestros corazones una semilla de odio que, si la dejamos dar fruto, va a producir resentimiento y resistencia a los propósitos de Dios. Se lo voy a repetir: la traición y la ofensa siembra en nosotros una semilla de odio que, si dejamos que dé fruto, va a producir resentimiento y resistencia a los propósitos de Dios. Y esto es muy importante, porque cada vez que alguien nos ofende, cada vez que alguien nos traiciona, esa persona, a veces a propósito, a veces sin querer, está sembrando en tu corazón una semilla. Y esa semilla va a dar fruto, rebelión, resistencia a los propósitos de Dios. Si la semilla de odio, si nosotros dejamos que eso crezca en nuestro interior, si no es desarraigada de nuestra mente y de nuestro corazón, vamos a terminar con una seria indisposición al perdón. Porque cuando una persona es traicionada, ya yo sé que usted no sabe de eso, pero tal vez habrá oído de que cuando alguien es traicionado, esa persona se siente con el derecho. Se siente con el derecho de vengarse. Se siente con el derecho de portarse pedante, de portarse mal, de hacer lo que se le ocurra, porque le hicieron algo impensable. Y yo he escuchado a cristianos decir, cuando a alguien les hace algo muy malo, decir: no, es que me las van a pagar. Esto no se queda así. Me decía un médico una vez: los peores pacientes son los doctores, ¿verdad? Y en la iglesia, los más malos para perdonar son a los que más se les ha perdonado. Ahorita se está diciendo: que no era de la cabra que íbamos a hablar. No. Y vamos a hablar de aquellos que han sido traicionados por la cabra. ¿Sabe? La ofensa y la traición son la trampa perfecta. Se lo voy a repetir: la ofensa y la traición son la trampa perfecta. Son la trampa perfecta. ¿Por qué? Mire, millones de cristianos han caído en esa trampa. Han caído en esa trampa más que haber caído en los pecados insignes de los evangélicos, ¿verdad? Fumar, chupar, mujeriar, bailar pegado. Esos son los 4 pecados capitales de los evangélicos, ¿verdad? De esos nos cuidamos, o por lo menos tratamos de que nadie nos vea, ¿verdad? De esos 4 pecados: fumar, chupar, mujeriar y bailar pegado. Mujeriar u hombriar para las mujeres, ¿verdad? Nos cuidamos de eso y decimos: no, yo no ando chupando, no, yo no ando haciendo eso, no, eso no lo hago yo, eso no lo hago yo. Solo estás abrazando una ofensa que, si dejas que eso produzca, te va a sacar a la calle. Ese pecado ha sacado de la iglesia a más cristianos que cualquier otro pecado. El resentimiento, porque le digo, el resentimiento te da la falsa sensación de que vos tenés la razón. Y entonces, cuando no ves que hagan justicia por lo que te hicieron, te molestas más. Y hay personas que se apartan.
Hay personas que se van. La gente ofendida, como le digo, mire, la gente ofendida seguramente ha recorrido toda Guatemala, de iglesia en iglesia. Hay cristianos que le dicen: yo tengo 30 años de ser cristiano. Yo comencé allá en no sé dónde con el apóstol fulano de tal. Ese hermano ya está tocando arpa en el cielo. Y ese, ahí anda, mira, errante por todas las iglesias de la ciudad. Bueno, por ejemplo, hablemos de errantes. No, de ustedes no. ¿Se acuerdan de Abelito, el de la Biblia? Lo mató su hermano Caín, ¿se acuerda? Sí, Caín mató a Abel. Ok. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque el cuate se sintió ofendido. Se sintió ofendido con Dios. Estaba ofendido porque aceptó la ofrenda de su hermano y no la suya. Se ofendió. Pero como no podía pegarle una pedrada a Dios, le pegó una pedrada a su hermano. Vos tenés la culpa de que Dios no haya aceptado mi ofrenda. O sea, ¿qué lo llevó al crimen? Se sintió ofendido. Como le digo, la persona ofendida tiene, oiga, la falsa sensación de que él está en lo correcto. Mató a su hermano. ¿Y qué terminó haciendo Caín? Le dijo a Dios: seré errante por la tierra a causa de esto. Y es lo que ve ahora uno, un montón de cristianos errantes. Errantes. Allá andan, se pelean con otro allá, o ni le hicieron nada, pero allá encontró a uno que se parecía al que lo traicionó, igualito a Judas. Uy, le veo los cuernos de la cabra. No, ya me voy de aquí. No, y se van para otro lado. Y resulta que en todas las iglesias hay cabras. Voltea a ver al de la par. No, esa no es cabra. Dígale, en todas las iglesias hay cabra. Voltea a ver, dígale, en todas las iglesias hay cabras. En todas. Ahora, si usted y yo no aprendemos a manejar este asunto, usted va a salir de aquí un día de estos, o el otro año, en 3 meses, en 6 meses, cuando alguien le haga algo que usted jamás se imaginó que le pudieran hacer. Y de tanto andar de aquí para allá, su sistema de raíces muere, como una planta. Las mujeres saben de plantar, vea. Algunos hombres también plantaban mota en su Antiguo Testamento, pero no sé, eso no. Pero usted sabe que si una planta la vive trasplantando de maceta cada semana, la planta va a morir, porque cada vez que la desarraiga pierde raíces. Su sistema de raíces va muriendo, se va cortando, y la vida de la planta está en la profundidad de sus raíces. Así que cada vez que una planta es desarraigada para ponerla en otro lado, si no se deja suficientemente tiempo en el otro lugar para que desarrolle las raíces, se va a morir si la vuelve a quitar de ahí para ponerla en otro lado. Hay cristianos que terminan secos, ya no sienten nada, ya no le creen a nadie, les caen mal todo mundo, y usted los encuentra. A mí, ¿qué me va a decir si yo fui evangélico? Parecen el Gollum, ¿verdad? ¿Qué me va a decir a mí si yo fui pastor? Todos son iguales, todos son mentirosos. Y usted dice: ¿qué le pasó a ese cuate? Se quedó sin raíces y se secó. ¿Sabe? Las naranjas más dulces son las naranjas que se plantan en lugares donde el clima es extremo. Hay mucho calor y hay mucho frío. Y hay ciertas clases de naranjos que soportan los climas extremos, pero esas son las naranjas más dulces que hay. Si usted y yo queremos dar buen fruto, tenemos que aprender a soportar
climas extremos. Habrán momentos cuando te vas a rodear de gente tan linda, tan buena, que hasta te vas a sorprender de por qué son tan buenos con vos. Hasta te vas a poner a pensar: ay, ojalá no se den cuenta quién soy yo, porque entonces ya no me van a creer así, ¿verdad? Nunca se hacen, no, pero nunca se ha encontrado con gente que te trata tan bien que vos decís: no me lo merezco. Pero también vas a encontrarte gente que te va a tratar tan mal que vas a decir: ¿qué estaré pagando? Climas extremos. Pero si no podemos soportar los extremos, no vamos a dar fruto. Decía la amada del Cantar de los Cantares: viento del norte sopla y viento del sur sopla, y los dos encuéntrense sobre mi huerto. Esa estaba loca. Imagínense que un huracán que se forme aquí, los dos vientos. Estaba loca, pero fíjense, cuando uno lee bien el versículo, dice: viento del norte y viento del sur, encuéntrense en mi huerto, y los frutos despidan su dulce fragancia, para que mi amado lo sienta y venga a mi huerto a buscar fruto. Los vientos de los lados extremos van a producir un olor agradable al Señor en tu vida. Pero tenés que dejar de hacerte la víctima. Yo sé que cuesta eso. Alguien estará diciendo: ay, usted habla así porque a usted nadie le ha hecho nada malo. Mejor ni le cuento. Pero necesitamos aprender que si yo no dejo, oiga, que mis raíces sigan allí. Por eso cuando usted lee el Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a fuentes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Es muy importante. La única manera, oiga, la única manera de poder quedarse plantado y dar frutos es estar junto a la fuente de las aguas. Usted no puede estar en los tiempos en que te hacen daño, en que te critican, en que te traicionan. No puedes andarte alimentando. ¿Y qué te dijeron? ¿Y ahora qué dijo? Vamos a ver qué publicó. No, porque eso te va a enfermar. Lo que tenés que hacer es, mira, meter las narices en la palabra de Dios, meter la mente en la palabra de Dios. Entonces estarás fructífero en cualquier tiempo. La Biblia dice que los santos de Dios, dice, darán frutos porque están, dice así, literalmente, plantados en la casa del Señor. ¿Cómo estarán? Plantados en la casa del Señor. Hay que echar raíces. En esta iglesia hay que echar raíces. Es que aquí, que no sé qué, y vos crees que en otro lado no. En todos lados es. Mejor tu Judas conocido. Aquí ya sabes por dónde viene. Decís: ay, ahí viene. O hasta sacar vos ya así como: ole, ¿verdad? Ya sabes por dónde viene, pues. Mis amados, esto que le estoy diciendo, yo sé que ahorita le da risa, pero han habido momentos en que usted ha tenido pensamientos homicidas. Niéguemelo. ¿Alguna vez usted ha querido tomar la justicia en sus manos? ¿Alguna vez lo ha hecho? Esto es, como le dije, lo más destructivo que le puede pasar a tu corazón. Si dejas que el resentimiento haga nido, si dejas que la semilla que plantó esa persona, ya le dije, a propósito o sin querer, si dejas que eso dé fruto, va a producir rebelión, resentimiento, resistencia a los propósitos de Dios.
Mire, por ejemplo, yo le decía, la cabra simboliza cosas malas en la mayoría de casos en la Biblia. Por ejemplo, cuando la Biblia habla acerca de Jacob, se recuerda que dice que su papá estaba ya ciego, iba a morir, iba a bendecir a su hermano Esaú. Dice la Biblia que le dijo a su hermano, al hijo mayor, pues el papá le dijo al hijo mayor: te voy a dar la primogenitura, te voy a bendecir ya, porque va a que me muera mañana y no te voy a bendecir. Así que ahorita te voy a bendecir, pero quiero que vayas y me hagas un cabrito. Manda a cazarlo y me haces un cabrito. Y entonces aquel se fue a cazar. Y estaba la mamá, que prefería a Jacob. Y lo llamó, le dijo: vení, tu papá va a bendecir a tu hermano. Y le pidió un cabrito. Ahí tengo uno en la refri, le dijo. Ahorita lo vamos a sacar. No me pida versículo de la refri, pero le dijo: ahorita vamos a sacar al cabrito de la refri, yo lo cocino y vos se lo llevas a tu padre y le decís: yo soy Esaú, bendíceme. El cabrito, para engañar a su padre. Pero eso no bastó. Jacob le dice: mi hermano es peludo. Pero Jacob le dijo a su madre: hay un problema, mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Poneme lo siguiente, que la palabra velludo que aparece allí es la palabra sair, y la palabra cabra es, o macho cabrío, era sair. Sonaban prácticamente igual. Y entonces, ¿qué le dice la mamá? Le vamos a quitar la piel al cabrito y te la vas a poner en los brazos. Cuando tu papá toque para ver si sos tu hermano, te va a sentir peludo y entonces no hay problema. El cabrito sirvió para engañar a su padre. La cabra siempre ha simbolizado algo malo, pero como lo que se siembra, se cosecha. Cuando Jacob ya está viejito, llegan sus hijos mayores un día y le dicen: papá, papá. Y el viejito: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira lo que encontramos: la ropa de tu hijo José, ensangrentada, una bestia se lo comió en el campo. Y dice que ellos habían untado, ya habían feriado a su hermano, ¿verdad? Ya lo habían feriado. Entonces, ¿cómo le iban a venir a contar al papá? Bueno, dice: con la sangre de una cabra untaron el vestido de José y se lo dieron a su papá, como evidencia que un animal lo había matado. Lo que se siembra, se cosecha. Con un cabrito engañó a su padre y sus hijos lo engañaron a él con la sangre de un cabrito. La traición. La cabra siempre ha simbolizado cosas malas. Pero ¿sabe qué es lo peor? Vivir con una cabra. No es su suegra. Espérame, ahorita está pensando usted: ya sabía yo. No, espérame, no. Oiga, voy a ir terminando con esto. Mire, en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos la importancia de perdonar. Cuando ellos le preguntaron: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí?, el Señor les dijo, Mateo 18:22, hasta 70 veces 7. 70 por 7, 490 veces diarias la misma ofensa. ¿Quién lleva cuenta de eso? ¿En qué momento va a perder la cuenta usted? O sea, lo que el Señor quería decir no es que llevaras cuenta a ver quién llega a las 490 veces, no, es que debemos perdonar siempre. Eso significa. ¿Cuántas veces debo perdonar? Siempre debemos perdonar. Siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Mire lo que dice Isaías 43:25. Yo soy, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios está hablando esas palabras para su pueblo. ¿Y qué dice Dios? Yo borraré tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. O sea,
yo te perdonaré. Y si Dios, tan santo, Dios que no merece nada malo, Él te perdona cuando haces algo malo, ¿qué corona tiene usted? Si Dios lo hace, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Cuando yo me rehúso a perdonar, en mi mente y en mi corazón vive esa persona. Por eso le dije que lo peor es que nos llevamos a la cabra a la casa. Cuando yo no perdono, me llevo a esa persona a mi casa. ¿No le ha pasado? Mire, ¿cómo saber que alguien está resentido? Hagámonos un examen. ¿Le parece? Ok. ¿Le has contado la historia de la traición a la misma persona más de una vez sin darte cuenta? En todas tus historias siempre hay un villano o una villana. Tu último pensamiento en la noche es esa persona o esas personas. Yo veo que algunos ya llevan 3, mejor ahí dejémoslo, pero mire, pues, mire. ¿Sabe? La Biblia, cuando habla de perdón en el Nuevo Testamento, la palabra más común, incluso el Señor Jesús la usó para decir perdón, era la palabra afesis. La palabra afesis significa soltar, dejar libre. Así que cuando yo no perdono, yo tengo aprisionada a esa persona en mi mente y en mi corazón. Por eso es triste, pero es triste que la persona que te hizo daño duerma con vos. Y no estoy hablando de tu mujer. Es que te vas a acostar y está ahí en tu mente. Y estás dándole vuelta a lo que te hicieron y estás también imaginando las mejores maneras para morir de esa persona. Ojalá le pase tal cosa. Dicen que lo oyeron toser. Ojalá sea COVID el malo y lo mate. O sea, yo no sé, ¿verdad? Pero imagínense, cuando cenan, ahí está la cabra. Cuando desayunan, ahí está la cabra. Cuando ven tele, ahí está la cabra. Cuando te vas a dormir, le echas la pierna a la cabra. Está en tu mente y en tu corazón. La única manera de salir de la influencia de la cabra es perdonando. Y le voy a hacer una aclaración, porque sabe, hay personas que dicen, yo entiendo que perdonar no tiene que ver con mis emociones. O sea, hay personas que ya entendieron eso. O sea, no necesito sentir que debo perdonar para perdonar. O sea, es un acto de la voluntad. Ok, pero es que yo no quiero volver a tener ninguna relación con esa persona. No quiero, no me conviene, no le conviene a mi familia. Y algunos dicen eso porque algunos han enseñado que perdonar es restablecer la relación. Y son dos cosas diferentes. El perdón, usted no se lo puede negar a nadie. Porque así como fue perdonado, así debe perdonar. Así dice la Biblia. O sea, debe perdonar. Por ejemplo, una mujer que fue golpeada por su marido y luego se arrepiente. Ella lo echó de la casa, pero a la semana él regresa con chocolates y flores y llorando le pide perdón. Y ella le dice no. Y él le dice, si vos evangélica, alguien lo aconsejó. Vos sos evangélica, vos no podés decir que no me podés perdonar. A Dios no le gusta eso. Y entonces la hermana entra en conflicto. Todavía tiene la cara de piedra, pero ya en su corazón entra en conflicto de, es cierto, debo perdonar, pero yo no quiero que este desventurado se vuelva a meter a mi casa. Entonces ahí está el conflicto. Algunas dicen, si lo perdono, tengo que recibirlo en la casa otra vez. No, porque perdonar y restablecer la relación son dos cosas diferentes.
Y eso va para esposos abusivos y va para cabras en la iglesia y cabras en el trabajo, en la familia. Usted debe perdonar. Perdonar es, voy a decírselo así de esa manera, perdonar es: te dejo ir libre, sin que de mí esperes jamás algo en tu contra a causa de lo que me hiciste. Eso es perdonar. Vea que es injusto. Sí, es injusto. Perdonar es una cosa injusta, porque la persona no recibe lo que merece. Espérame, no recibe lo que merece de tu parte. O sea, se lo repito, no recibe lo que merece de tu parte. Porque la Biblia dice, Romanos 12, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que cuando usted renuncia a tomar venganza, renuncia incluso a buscar justicia, dice Dios, ok, yo me meto. Y Dios es justo. Dios se va a encargar de eso. Ahora, tampoco lo hagas como lo voy a perdonar para que Dios lo agarre. ¡Ay! Dios lo va a agarrar. No, tampoco. Dice la Biblia, cuando a tu enemigo le vaya mal, no te alegres, porque el Señor dejará de hacer lo que planeó hacerle a esa persona. No te alegres. Es perdono y dejo ir, así como me dejaron ir a mí. ¿Ok? Dios verá qué hace, pero Él hará, porque es Dios justo. Entonces, perdonas y luego, si existe la necesidad de restablecer la relación, si existe la necesidad, esa persona debe demostrar que ha habido un cambio. Si no, no estás obligado a restablecer la relación. El restablecimiento de la relación ya no depende de vos, depende de esa persona. Pero el perdón es algo que usted tiene que hacer. Tiene que liberarse de eso, porque si no se va a convertir en un errante o va a quedarse amargado para toda la vida. Y la gente no quiere vivir con alguien así. Nadie quiere vivir con alguien así. Imagínate, llegas a viejito, que ni tus nietos te quieran ir a ver. Eso es grave. O sea, eso es grave. Si a todos los abuelitos los quieren los nietos, pues todo el mundo quiere los abuelitos. Pero hay abuelitos que no los quiere nadie, que la mamá tiene que sobornarlos. Vamos a ir a ver a tu abuelita. Ay, ¿por qué? Dice, ¿verdad? Te voy a llevar al McDonald's después. Así como no, muy barato, ¿verdad? O sea, para ese sacrificio, no. Hoy algunos padres que llevan a sus hijos engañados a ver a sus abuelos. Vamos a ir a dar una vuelta. ¿A dónde? Viniste, subiste al carro. ¿A dónde me llevarán? ¿A dónde me llevarán? Y cuando ve que cruzan, ay, ¿por qué me llevas donde mi abuela? ¿Verdad? Qué feo. Porque te convertiste en una persona amargada. Nadie quiere vivir con alguien así. Y podés culpar todo lo que querrás a esa persona que te traicionó, pero esa persona es responsable de lo que te hizo a vos. Pero de cómo vos reacciones de eso, no hay otro responsable más que vos mismo. Voy a ir terminando. Solo le voy a dejar las diferencias de carácter, por si alguien tiene dudas. ¿Qué seré? Cuando una oveja ve un rebaño, ve seguridad. Cuando una cabra, por el contrario, ve un rebaño, puede ver la oportunidad de tomar el control. Cuando una oveja ve al pastor, ve liderazgo. Pero cuando una cabra ve al pastor, puede ver un desafío a su propia autoridad, entre comillas. Al entrar el pastor al redil, las ovejas tienden a quedarse donde ya están con sus corderitos y se conforman con recibir comida y agua. Al contrario, las cabras generalmente lo rodearán como si estuvieran compitiendo por su atención. Igualmente, si usted le ofrece comida a una cabra, todas correrán hacia el alimento golpeándose unas a otras en una muestra de individualismo y competencia.
Cuando un pastor vacuna a una oveja, esta se retuerce con el pinchazo e inmediatamente se va. La cabra se quedará chillando por un buen tiempo y luego buscará recibir más atención. Las cabras pueden llegar a ser muy ruidosas cuando no les gusta algo, muy distintas a las ovejas. Voy a ir terminando. Quiero que vea quiero que pongas la diapositiva que está antes de eso. En el griego se usa con frecuencia la palabra tropiezo. Usted lo ha visto en la Biblia, tropiezo. En el griego esa palabra es escandalizo. Escandalizo. De ahí viene la palabra escándalo o escandalizarse. Escandalizarse es asombrarse. Es la reacción que uno tiene cuando le ocurre algo que no esperaba. Y es la reacción que todos tienen cuando son traicionados. Se ofenden. ¿Ha visto gente que literalmente cuando le dicen algo que no se esperaba, una ofensa, le hacen así como: ¿el qué? Me dijiste viejo, me dijiste gorda, le dice su mujer, ¿verdad? Y ya está viendo dónde está el cuchillo para vengarse. Bueno, ok. Tropiezo viene de la palabra griega escandalizo, pero tropiezo significa literalmente, o escandalizo, poner trampas en el camino. Otras versiones traducen poner un lazo, como esos lazos que ponían, que escondían los cazadores. Es la soga, lo cubrían, cuando alguien pasaba solo lo colgaban. Todo eso describe la palabra escandalizo, que traducen por tropiezo. O sea, es una ofensa. Diga, escandalizo es una ofensa. Ok. Ahora quiero que lea conmigo para terminar Marcos 6, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia así: salió Jesús de allí y fue a su tierra. ¿A dónde fue? A su tierra, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? ¿Y qué dice? Y se escandalizaban a causa de él. Escandalizo, o sea, se ofendieron. Versículo 4 dice, a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, versículo 4: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, versículo 5, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. ¿Por qué no pudo hacer? No es que no quiso, es que no pudo. La gente, oiga, cuando la gente se siente ofendida y abraza la ofensa, en vez de dejarla pasar, en vez de hacerse loco, en vez de perdonar, cuando la gente abraza la ofensa, construye una barrera para que el mover sobrenatural de Dios no fluya en su favor. ¿Por qué? Porque se acuerda que el Señor hasta nos enseñó a orar: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, si yo no perdono, algo está bloqueado a mi favor. Algo se detiene para que no ocurran cosas sobrenaturales en tu vida. La llave de eso es perdonar. Nos conviene perdonar, porque yo necesito milagro de Dios. Quizás vos has estado pidiendo un milagro, algo que no puede hacer nadie más que Dios, y probablemente se ha retrasado porque estás abrazando el resentimiento en tu corazón.
Sí, probablemente la persona que te lo hizo es una persona mala. Tal vez no, tal vez fue un accidente, qué sé yo, lo que fuese. Te toca perdonar para que Dios siga manifestándose, haciendo milagros en tu vida. Cierre sus ojos un momento.